El agua se constituye en uno de los elementos más importantes para el ser humano y los panameños tenemos la posibilidad de contar con recursos hídricos a lo largo de nuestro territorio. Sin embargo, al tener un país donde llueve en forma abundante y contar desde hace años con un agua potable de calidad, parece que no medimos el extraordinario recurso con que contamos. Aunque el IDAN, como se le conoce al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, contabiliza que brinda el servicio a más de 3.1 millones de personas, la realidad en las personas afiliadas es solo de cerca de 700.000 clientes. ¿Esto qué significa? Que más de 120.000 personas reciben el servicio pero no cuentan con un contrato. La labor del IDAN es titánica, tomando en cuenta que existe esta disparidad entre quienes están bajo un contrato y los que no están. A esto se suma que la demanda sobrepasó o está a punto de hacerlo, en estos momentos, a la oferta. Es decir, con el crecimiento de la población, los desplazamientos hacia Panamá Oeste, compréndase no solo la 10ª provincia, sino el resto de ellas como Chiriquí, Herrera, Veraguas, donde se requiere brindar un buen servicio y donde en ocasiones no se ha construido una planta en décadas. En el caso de Panamá Oeste, se espera que la planta de Arraicán, también conocida como la de Howard, se espera que abastezca 40 millones de agua y pueda brindar un soporte a esta población. En igual forma sucede con Panamá Norte, donde la planta de Gamboa busca dar respiro a una población creciente en este punto. Lo importante son las soluciones inmediatas que se requieren y una de ellas mejorar las estaciones y las excavaciones de pozos, tanto en el área urbana como en el interior que puedan brindar solución a la población. Hoy, en A Profundidad, conversamos sobre el IDAN, su modernización, su trabajo integrado y la importancia de la calidad del servicio que va ligado a comprender el impacto del cambio climático. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos como siempre a Profundidad, tratando temas de interés. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que es la realidad del agua, mayormente el agua potable en nuestro país. Como siempre, pues le invitamos, amigos televidentes, a que disfrute de una experiencia única, irrepetible, llena de moda, gastronomía y auto, todo en un solo lugar. Momentos únicos que solo se viven en Soho City Center. Como siempre, les saluda Carlos Iván Rivera junto a Jorge Luis Sánchez, quien vamos a estar compartiendo con invitados en el día de hoy para conversar este tema tan importante como lo es el recurso hídrico en nuestro país. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Carlos, gracias. Buenas noches. Y hoy tenemos de invitado para este tema al ingeniero Juan Antonio Ducré. Él nos va a acompañar en los próximos minutos. E inicio con la siguiente pregunta, ingeniero. Todos hemos visto muchas películas apocalípticas, como que el agua y la comida van a ser, y pareciera que es así, el recurso que va a provocar las guerras en el mundo. ¿Hemos aprendido los panameños o no hemos aprendido todavía a valorar este recurso hídrico que vaya a nuestro país? ¿Lo hemos aprendido a valorar? Bueno, ante todo, buenos días y gracias por la invitación. Mira, definitivamente que Panamá es un país bendecido. Panamá es un país donde tiene una precipitación pluvial que es la envidia de muchos países. Por supuesto que tenemos dos retos: administrarla y priorizarla. Priorizar el agua en el sentido de la sostenibilidad, en el sentido de que las infraestructuras acompañen el crecimiento y en el sentido de que el agua sea un vehículo para dar oportunidades de crecimiento y oportunidades para que de alguna manera se distribuya con equidad los recursos que necesitan las personas para su desarrollo. Ingeniero, gracias por estar con nosotros y conversar sobre este tema que no solamente es un tema de Panamá, es un tema del mundo. Y hablando de lo que usted acaba de mencionar, Panamá en comparación a muchas regiones tiene muchos recursos hídricos, un país que tiene más de 500 afluentes de agua dulce, tiene una población que prácticamente pues, está en aumento y ya se habla de que para el 2025 a nivel mundial se puede dar una escasez de agua potable. ¿Cuál es la realidad de nuestro país en estos momentos? Bueno, mire, nosotros, le pongo un ejemplo. Panamá tiene 75.000 kilómetros cuadrados. Nuestra precipitación anual es de 2.8 metros por año. Pero para que tengamos una proporción, en este pedacito de tierra de Panamá, 75.000 kilómetros cuadrados, comparado con España, por ejemplo, que son 550.000 kilómetros cuadrados, en Panamá llueve más que en todo el territorio de España todos los años. Nuestro canal funciona en base a la precipitación hídrica
y tenemos grandes recursos y grandes oportunidades. Como le digo, lo que tenemos es que aprender a administrarla para dar la sostenibilidad, para que la acción antropogénica, o sea, la acción del hombre sobre la naturaleza, no vaya a ir deteriorando la calidad, porque no solo es la cantidad, la calidad de agua y digamos que el acceso al recurso. Proteger los bosques de galería, proteger las cuencas altas donde se forman los ríos, administrar los recursos, poder manejar embalses que puedan manejar mejor una realidad que también es evidente, el cambio climático, poder manejar esas estacionalidades entre invierno y verano. Tenemos que tener una política integral y una priorización de lo que es el recurso hídrico, tanto en su administración como en la construcción de infraestructura que acompañe el crecimiento y sobre todo que dé equidad a la población. En ese sentido, ingeniero, que usted menciona, y por eso la primera pregunta era si hemos aprendido a valorar el recurso hídrico. Hay un tema que siempre está dando vuelta y ahora con la pandemia todavía más, el tema de los lavautos. ¿Cuándo podremos tener o se podrá poner una tarifa especial para que los lavautos paguen una tarifa especial o que usen otro recurso hídrico que no sea el agua potable? Bueno, Porque se mira, desperdicia mucha agua ahí, ¿no? por supuesto, nosotros tenemos, y el tema de los lavaautos son oportunidades para utilizar el uso más racional del recurso, lavautos que funcionen con pozos en lugar de agua potable, o simple y llanamente tarifas que de alguna manera incentiven el ahorro o que castiguen el despilfarro. Los autos igual hay que lavarlos, o sea, la actividad económica del lavauto no es un mal, lo único que hay que hacerlo de manera racional, con las mangueras que tengan controles, con un uso, el mejor uso posible del recurso. En realidad nuestro problema en cuanto al abastecimiento del agua es un problema más integral, que sobre todo tiene que ver con la infraestructura y la capacidad ahorita mismo de dar una oferta para cumplir con la demanda que se necesita. Ingeniero, en ese marco, ¿se tiene contemplando alguna medida? Analizando la situación, por ejemplo, cada vez que uno va al baño, jala la cadena, lo que estamos utilizando agua de consumo, agua apta para el consumo, los lavautos, quizás hay otro tipo de actividades económicas que no requieren utilizar el agua potable. ¿Se ha pensado, se ha analizado crear una administración de agua no potable para este tipo de actividades? Claro, tendría que ser un trabajo muy grande para poder crear otro nuevo sistema de servicio de agua, pero que vaya alterno al servicio de agua potable para este tipo de actividades. Bueno, mira, ya se ha hecho un primer esfuerzo institucional que tiene que ver con la gobernanza del agua, que fue el Plan Nacional de Seguridad Hídrica. De hecho, se necesita ya revisar ese plan. Realmente, digamos que una de las cosas que en mi concepto muy personal le faltó al plan es precisamente que aterrizáramos en nuevas políticas públicas que fueran hacia el ahorro del agua. No solo hacia el ahorro del agua, sino a la conservación también de la calidad del agua. Por ejemplo, la regulación de los agroquímicos que pueden afectar las fuentes de agua, la importación de materiales que tienen que ver con grifería que puede causar esta fuga, las políticas públicas en cuanto a qué se debe medir, cómo debe ser la estructuración tarifaria. Toda la parte que tiene que ver con la institucionalidad y la gobernanza que va más allá de la gestión de prestación del servicio, que es lo que hace el IDAN. O sea, fuera del IDAN se tiene que generar un paraguas institucional que tenga que ver con estas políticas públicas, con leyes y gobernanza, para que sea, como el nombre lo dice, una administración integral de los recursos hídricos, desde la fuente, el uso, la distribución, hasta después el tratamiento y devolver las aguas en un estado de una calidad aceptable hacia las fuentes que estamos utilizando. Ingeniero, en ese sentido, por ejemplo, lo que pregunta mi colega Carlos, el tema de utilización tal vez para los baños, como usted lo dijo muy certeramente, los carros hay que lavarlos, las plantas hay que regarlas, los inodoros hay que utilizarlos, pero ¿hay alguna manera o se ha pensado que con el saneamiento de la bahía algo de esa agua pudiera ser utilizada para tratar de, que no sea de consumo humano, tratar de variar la calidad de agua potable de forma
que no se desperdicie. Pero mire, cuando usted, al final todo tiene un balance económico. El tratamiento que se le da a las aguas residuales es principalmente para no degradar o afectar los ríos y la naturaleza y sobre todo la salud por medio de aguas residuales en los ríos de nuestra ciudad y de nuestro país. El reutilizar esa agua más allá para otros usos tiene un costo. Muchas veces el agua que sale de las plantas de aguas residuales se puede utilizar, por ejemplo, para regar pastos, para algunas otras actividades. Pero al final uno hace un equilibrio. Cuando uno tiene un país donde llueve lo que llueve en Panamá, tienes que al final escoger qué agua te sale menos costosa para ese tipo de usos. En realidad, como le digo, todavía el problema de Panamá no es la cantidad de agua. Nuestro problema es cómo la administramos y cómo generamos políticas públicas para que la gente la use racionalmente. En el caso de los inodoros, por ejemplo, ahorita mismo si usted quiere puede escoger un inodoro ahorrador, usted puede gastar, pero evidentemente cuestan más. Los inodoros estos que tienen dos botoncitos para utilizar cuando usted hace un tipo de necesidad, menos agua, y cuando hace otra necesidad, más agua. Pero realmente no hay una política pública. Yo no creo mucho en prohibir, o sea, uno no debe prohibir que uno tenga que comprar, pero que incentive, y eso es lo que tendríamos que trabajar, pero eso lo tenemos que trabajar de manera integral, eso es más allá de lo que hace el IDAN como un tema de gobernanza del recurso hídrico, y para eso se generan los planes de seguridad hídrica, y ya existe un modelo institucional que es el CONAGUA, que es el que debe de alguna manera integrar esos esfuerzos institucionales para que se generen esas políticas públicas que vayan hacia la conservación y sostenibilidad del recurso. Ingeniero, y ya aterrizando un poco en la realidad que viven muchos panameños ante esta situación, ya conversábamos antes de la entrevista un tema que llama la atención y preocupa, ¿no? El tema de Panamá Oeste, un sector que ha crecido en los últimos años, podemos decir en los últimos 15 años, ha mantenido un crecimiento realmente rápido, una gran cantidad de población que está adquiriendo su primera casa en estos lugares, construcciones de barriadas, pero no hay una planificación en cuanto al tema del agua. Mire, la realidad, y estamos ahorita mismo trabajando muy profunda en eso, Panamá Oeste probablemente es uno de los puntos que representa uno de los mayores retos en este momento, pero la realidad es más de Panamá Oeste. Estamos hablando de David, estamos hablando de Santiago y sus alrededores que llegan hasta Atalaya con barriadas nuevas. Estamos hablando de Chitré y sus alrededores, donde solamente en Chitré en los últimos 15 años, por ponerle un ejemplo, hay más de 50 barriadas nuevas con la misma planta de hace 30 años. Entonces, digamos que tenemos que ponernos, y el gran reto en este momento es ponernos al día en los sistemas de producción de agua, porque definitivamente si no se ha cruzado ya, está por cruzarse la curva de la oferta y la demanda. Y el problema no es ni siquiera la realidad actual, sino todos los proyectos que están en construcción, en el oeste, en el norte, en el este, en David, en Santiago, en Chitré, en los alrededores de Colón, que necesitan definitivamente una capacidad de producción de agua potable y que ahora nos va a hacer una presión para ponernos al día. Eh, Eso nos va a confrontar con el tema de la capacidad de captación de recursos para hacer estas infraestructuras, pero también existen alternativas con las cuales se puede trabajar para lograr estas ampliaciones. Es un reto que en este momento vamos a tener que enfrentar post pandemia, pero que de una manera integral, con diálogo y con comunicación, vamos a poderlo sacar adelante, porque no es que no se ha vivido antes, ya se ha vivido, y ahora nos toca ponernos al día en cuanto a lo que es la oferta de agua potable para cumplir con la demanda y sobre todo lo que es importante, para no parar el crecimiento que es importante en cuanto a lo que es porque al final la gente también necesita viviendas nuevas, necesita mudarse, el país necesita crecer, necesitamos recuperar nuestra economía. El reto de poner al día la capacidad de dotación de agua potable probablemente ahorita mismo es una de nuestras prioridades nacionales. Ingeniero, en ese sentido, por ejemplo, lo que usted menciona, Panamá Oeste, que como lo dice, no solamente comprende Arraiján, La Chorrera, sino más allá de eso. Hablamos de la planta potabilizadora de Arraiján.
Esa planta potabilizadora, si bien se ha tenido un atraso con el tema de la pandemia, bien no tiene un atraso por esto, sino porque se dejó anteriores administraciones se dejó de tratar de que el proyecto avanzara. Esa planta, por ejemplo, cuando arranque, ¿para cuándo está posiblemente arrancar y qué cobertura tendría? Bueno, mire, estamos hablando de la planta que llamamos coloquialmente la planta de Howard, Exacto. que realmente es una planta que queda cerca del puente Centenario. Es una planta que principalmente va a abastecer o va a inyectar agua cerca, llegando por la Macobá al área de Arraiján y Burunga. Es una planta que va a dotar de 40 millones de galones. Sí venía atrasada, fue atrasada además por el tema tributario y la parte que vimos al principio de esta administración, y por supuesto durante el 2020 estuvo ralentizada la construcción. Es una planta que debe estar dentro de los siguientes 18 meses entrando en funcionamiento. Sin embargo, no necesariamente es suficiente a mediano plazo. O sea, se necesitan otras alternativas, las cuales ya se están estudiando. Mire, no es solamente Arraiján, Chorrera, Burunga, que ya eso es una región que llega hasta Capira. Nosotros tenemos una línea que va de Chorrera a Capira, que pasa por Villarrosario, que necesita más agua para brindarle, y todo el crecimiento, como le digo, de todas las barriadas que están en construcción. Sin embargo, me voy más a nivel nacional. Alternativas a corto plazo, ¿qué tenemos? Podemos trabajar con fuentes subterráneas, con pozos profundos para ir inyectando aguas a la periferia. Podemos buscar otras alternativas de ampliación en las plantas existentes, optimización de las plantas existentes y de alguna manera poder administrar la red para que las personas por lo menos tengan una certeza del servicio y no haya una incertidumbre. Esto, como lo estoy diciendo, necesita estudio, es lo que estamos haciendo ahora, estamos trabajando con los equipos de optimización para mejorar la distribución del agua. El ahorro del agua va a ser importante, la conciencia de las personas en el uso racional va a ser importante, porque el agua que uno desperdicia la está necesitando probablemente el vecino o la barriada siguiente. Entonces, va a ser todo un sistema integral para poder, mientras nos ponemos al día con lo que es la oferta del agua, poder administrar ahorita mismo el recurso de manera equitativa. Como le digo, esto es a lo largo y ancho del país, no es solamente una región. Ingeniero, usted acaba de mencionar un punto en cuanto a esas proyecciones a corto plazo que mantiene el IDAN para poder suministrar agua potable, pero lo que estamos viviendo en el sector oeste es una realidad que vamos a estar viviendo próximamente para el área norte, que usted acaba de mencionar, área este hasta la provincia de Darién. ¿Cuál es el plan en cuanto a un sistema de seguridad hídrica a futuro que se mantiene en proyección para evitar que esta situación que se está viviendo en el área oeste se dé a futuro en otras zonas emergentes? Por ejemplo, hablamos del área de Panamá Norte, Panamá Este, que también ya poco a poco también Mira, ya se están viendo. te hablo primero de Panamá Norte, el área de Chilibre, un área que tiene muchos años de estar esperando soluciones muy cerca de la potabilizadora, proyectos de construcción de líneas, ni siquiera estamos hablando de nuevas potabilizadoras que quedaron paralizados por X o Y motivo. Tendrían los gestores que explicar el por qué los pararon durante más de 5 años, pero que ya están en construcción. Afortunadamente, la buena noticia es que ya estamos de nuevo construyéndolo, avanzando en eso. El área este es todo un reto. Eso, así como el oeste necesita la potabilizadora de Howard, el este necesita la potabilizadora de Gamboa. Te explico qué es lo que hace la potabilizadora de Gamboa. Gamboa entra con agua hacia la ciudad, o sea, más o menos desde la Federico Boy hasta el área de Chanis. Todo ese territorio lo inyectaría la potabilizadora de Gamboa, de tal manera que la potabilizadora de Chilibre, a través de los anillos que se están construyendo en este momento, los anillos son líneas de conducción que va por el corredor de los pobres, como decimos coloquialmente, podamos mandar más agua hacia el este y dedicar más el agua de la potabilizadora de Chilibre, abarcar todo lo que es desde San Miguelito hacia Tocumen y hacia inclusive Pacora. Ahí estamos construyendo líneas que van a llegar literalmente hasta Tanara, pero es importante que así como la potabilizadora de Jaguar es fundamental, la potabilizadora de Gamboa entre en funcionamiento lo antes posible. Igualmente en Colón tenemos la ampliación de Sabanita.
En este momento, para el área de Colón, todo lo que son los alrededores de Alto de los Lagos, Sabanita, La Carretera, Santa Rita, Pilón, se necesita más agua por el crecimiento que ha tenido de manera exponencial, y la ampliación de Sabanita es la primera que va a entrar en funcionamiento, probablemente va a estar a final de año, principios del otro, y va a poder equilibrar esa oferta y demanda que hay en el área de Colón. Ingeniero, como usted lo mencionaba, y Carlos le preguntaba sobre Panamá Este. Definitivamente que es un sector que, como Panamá Oeste, hablamos de Arraiján y La Chorrera porque lamentablemente así es como lo vemos, está creciendo y creo que va a crecer producto de la introducción del metro y todo lo demás. Pero la planta de Gamboa que usted menciona ayudaría a aliviar el problema que tiene permanentemente la planta de Chilibre. Bueno, la planta de Chilibre en este momento tiene el problema, digamos, el problema no es un problema, es una condición Claro. que está trabajando ya al 100% de su capacidad. Entonces, cuando una planta, igual que nos pasa, y aprovecho para pedir disculpas mucho a la área del oeste, la planta del Trapichito está trabajando tan presionada y tan al 100 que cualquier cosa que pasa automáticamente afecta a muchas barriadas del área de Chorrera y el límite entre Chorrera y Arraiján, que es lo que abastece la planta del Trapichito. Chilibre pasa lo mismo, o sea, Chilibre está trabajando en este momento que las 10 bombas están trabajando 24 horas al día, donde una bomba falla, en algún lugar de la ciudad se siente. Entonces, digamos que tenemos los sistemas ya al límite, por eso le hablo que si la oferta con la demanda ya no se superó, se está por superar y por eso se necesitan nuevas infraestructuras. Ya están en construcción, como le digo, Sabanita, Jaguar y Gamboa. En el caso de Santiago se está haciendo un nuevo módulo, en el caso de David se está mejorando la potabilizadora actual de David. Entonces, sí hay soluciones que se están haciendo. Venimos con un programa importante de pozos profundos urbanos para inyectar agua mientras se construyen nuevas infraestructuras, y ya está en planificación un siguiente módulo para el área de Chitré, para la potabilizadora Roberto Reina en Chitré, para poder, digamos que, solventar esto. O sea, las infraestructuras están en crecimiento, sin embargo, y hay que decirlo así, mientras entran tenemos que buscar algunas alternativas para manejar y administrar mejor el recurso, o para dar fuentes alternas con aguas subterráneas para poder manejar de alguna manera esas situaciones. Ingeniero, en el punto... perdón, Carlos, el tema de Chilibre me inquieta y bueno, y es un tema que, como usted lo menciona, las bombas están funcionando al 100%. Sin embargo, recuerdo que hace la administración 10 años, calculo más de 10 años, hubo una crisis, recuerda, por las turbiedades de la planta de potabilizador de Chilibre, y recuerdo bien que la persona, el señor Barragán, que estaba en ese momento al frente con la gente de la ACP, decía lo que usted menciona, ya la planta llegó al límite, pero en 10 años, 12 años no se hizo absolutamente nada, ¿verdad? Es correcto, y hay que decirlo, mire, Chilibre, al tomar el agua Alajuela es un agua muy noble, de alguna manera el agua Alajuela es un gran presedimentador. Es más, este fin de semana que acaba de pasar, tuvimos problemas en más de 9 plantas porque se dio un fenómeno climático donde se juntaron dos sistemas, uno venía del Pacífico, uno venía de Colombia, y se chocaron con la parte de convergencia intertropical y produjeron lluvias de más de 3 días a lo largo y ancho del país. Eso nos sacó de funcionamiento potabilizadoras desde Tortí hasta Paso Canoa. O sea, prácticamente 9, 10 potabilizadoras tuvieron que salir por turbidez. Sin embargo, Chilibre se mantuvo totalmente estable por la fortuna que tenemos de tomar agua del agua Alajuela. El fenómeno que pasó en el 2010 y en el 2011 fue un fenómeno también climático que subió en la parte alta del río Chagres como si fuera un huracán, que causó unos deslaves y unas turbidez muy puntuales, que realmente en Chilibre son poco probables que ocurran. Pueden volver a ocurrir, porque definitivamente no habíamos visto un huracán como ETA, nos pegó el Iota. O sea, ahorita este fenómeno que pasó el fin de semana pasado no fue un fenómeno para no tomarlo en serio, porque fue a lo largo y ancho del país. O sea, el cambio climático también nos está mandando señales, y por eso es que una nueva versión del plan de seguridad hídrica también tiene que ir tomando
políticas y acciones para adaptarnos al cambio climático, que eso va a incluir que mejoras en las potabilizadoras, sobre todo mejoras en las tomas, en la manera que captamos el agua de las fuentes superficiales, y irnos a también alternativas de un mejor uso de las fuentes subterráneas que no están de alguna manera con el riesgo de ser impactado por las crecidas de los ríos o por las bajas escorrentías en los veranos. Entonces, tenemos que cambiar también nuestra cultura del uso de agua. Muchos países viven con pozos profundos de alta producción, son pozos profundos muy bien hechos, y nosotros tenemos que comenzar a entrar en esa cultura, y eso es parte también del programa que tenemos a más corto plazo para dar agua a lo largo y ancho del país. Viviendo el tema de la realidad actual, y créeme que la gran parte de la población, cuando se habla de problemas en la planta potabilizadora de Chilibre, prácticamente se paraliza el centro de la ciudad porque es la que mayormente se está abasteciendo esa planta. Me comentaba una persona en cuanto a ese tema, si era posible construir una planta gemela cerca de la de Chilibre, cosa que cuando esté el problema de la máquina se pueda utilizar la otra. Y la siguiente pregunta también es el tema de las fallas eléctricas, que en muchas ocasiones a raíz no necesariamente es del temporal, sino es por fallas eléctricas que tienen que suspender el servicio o disminuirlo un 50%. Bueno, mira, precisamente esa es parte de la alternativa. Hay que entender que Chilibre en realidad no es una planta, son dos plantas. Es lo que nos llamamos planta nueva y planta vieja. O sea que ese concepto ya existe. Hay dos estaciones de bombeo, dos plantas, dos huevos de tanque, dos líneas que bajan el agua a la ciudad. O sea, Chilibre es plenamente redundante. Sin embargo, ya la ciudad creció a un punto que las dos plantas tienen que trabajar 24 horas y dar el 100% de caudal. Por eso es que Gamboa es importante, porque Gamboa viene a ser esa alternativa de agua adicional. Son 65 millones de galones adicionales que vamos a tener para producir, y en realidad en Chilibre todo tiene redundancia y hay que mejorarlo. Nosotros, ¿qué hemos hecho en este año? Hemos estado cambiando todas las bombas de Chilibre, todos los motores de Chilibre a bombas nuevas. Estamos remodelando, pintando, acomodando la planta, comprando los repuestos necesarios para que si hay algún daño se recupere a corto plazo, y es parte de un programa de que tenemos que entrar en cuanto al mantenimiento. Estamos iniciándolo y vamos a invertir en eso, porque no solamente se trata de invertir en plantas nuevas si no le das mantenimiento a la que tienes y si no tienes los repuestos en la que tienes. Eso es parte de lo que estamos haciendo y es parte de lo que pensamos desarrollar como alternativa. Ingeniero, usted ha mencionado el tema de gobernanza del agua, ha mencionado el tema de políticas públicas, y hay un tema que reiteradamente desde el inicio lo ha dicho, el tema de cambio climático. Lo ha mencionado porque definitivamente lo que usted dice es tenemos suficiente agua, caen dos tantos de precipitación lluviosa Panamá. Panamá es un país, como usted lo dice, menciona, prodigioso en que llueva. Sin embargo, el tema estaría en que nosotros en realidad estamos creando políticas públicas, no de ahora, sino hace tiempo, para tratar el tema del cambio climático y ver cómo, usted lo mencionó hace un rato, perdón que vuelva a reiterar, el tema de turbiedad del fin de semana. Leí el informe del IDAIN, casi todas las plantas estaban con turbiedad, excepto, como usted dice, Chilibre. Y estos fenómenos no van a ser espontáneos, van a ser más continuos y van a ir sumándose. ¿Qué hacemos para tratar de que la población entienda este tema? Bueno, básicamente hay que hacer dos cosas. La primera, rediseñar la manera en que captamos el agua de los ríos para que no estemos a la expensa tanto de las crecidas y de la manera en que tomamos agua en las estaciones de bombeo. ¿Qué se hace con eso? Se hacen canales alternos con unos, digamos, con unas piscinas muy largas que se llaman desarenadores o presedimentadores, de tal manera que el agua se pueda captar de mejor manera y no dañe las estaciones de bombeo. Y la segunda alternativa es también desarrollar más como alternativa a las aguas subterráneas, que es parte de lo que tenemos que aprender. Realmente nosotros culturalmente nuestro problema siempre ha sido administrar la abundancia. O sea, sobraba el agua. Cuando hacíamos pozos a muy poca profundidad encontrábamos agua, no sabíamos profundizar más, no sabíamos buscar los acuíferos más profundos para lograr calidades de agua, porque al final, como le decía yo al principio, ¿para qué vas a hacer algo más caro si puedes hacer algo que te cuesta menos? Sin embargo, el cambio climático nos está llevando
a estudiar mejor nuestro Panamá, por cierto, es muy rico en fuentes subterráneas y el agua subterránea es un agua prefiltrada que no depende de que si el río crece y se enturbia o si el río en verano baja, se seca, sino que siempre vas a tener, si el acuífero es bien diseñado y el sistema se diseña con sus recargas naturales, con un buen diseño hidrogeológico, se puede alternar. O sea, tenemos que cambiar nuestra cultura, tenemos que ir hacia entender lo que son los riesgos, entender lo que es el manejo de los riesgos y las contingencias. Y como decía ahorita mismo, el tema de la electricidad, por ejemplo, cuando se va la luz nos afecta no solo a Chilibre, a todas las plantas. Entonces tenemos que buscar medidas de redundancia. Ahora el martes se acaba de hacer un anuncio sobre que va a cambiar el tema del esquema de la matriz eléctrica nacional. Eso se puede buscar oportunidades para que Chilibre tenga una alimentación redundante. Muchas veces la gente piensa que Chilibre necesita una planta eléctrica. Chilibre es tan grande que tendrías que tener una planta eléctrica como para abastecer toda la ciudad de Santiago. O sea, hay que entender las magnitudes, pero el tener una línea redundante para tener doble acometida en Chilibre, o sea, dos alimentaciones distintas, podría ser una alternativa. Estaríamos hablando, ingeniero, todo eso se está estudiando. estaríamos hablando, ingeniero, de energía limpia. Por supuesto. Bueno, hacia donde va el mundo precisamente es a buscar cada vez mejores alternativas de energía limpia, pero además de energía limpia, energía accesible y energía que nos vuelva competitivos como país y energía que al final también le cueste menos al consumidor, que es parte de las políticas públicas, al igual que en el agua, en la parte energética, tenemos que revisar para poder tener un mejor equilibrio y sobre todo dar más oportunidades para el crecimiento y el desarrollo de cada uno de los panameños. Ingeniero, cuando empezamos esta entrevista hablamos sobre la gran cantidad de agua que mantiene nuestro país, que quizás somos la envidia de muchas grandes naciones, no solamente de América, sino de Europa. Pero hay otra realidad, estamos contaminando nuestras fuentes hídricas, que al final viene siendo prácticamente lo mismo, agua que no podemos utilizar, afluentes que no podemos utilizar, porque por un lado está la agricultura, por otro lado está la producción que utiliza químicos y todos esos químicos van a dar a nuestras fuentes hídricas y la estamos contaminando. Por eso decía al principio que tenemos que trabajar en instrumentos institucionales sobre la gobernanza del agua. ¿Qué significa eso? Un plan de seguridad hídrica que vaya hacia establecer políticas públicas que de alguna manera regulen o incentiven el uso de las mejores prácticas para la agricultura, para que la acción antropogénica del agro, de la ganadería, no afecte nuestras cuencas, nuestros ríos, para que cuidemos los bosques de galería, para que las personas entiendan que en economía se dice not free lunch, no hay nada gratis. Cuando usted contamina un río, al final lo va a tener que pagar, porque si no lo paga en salud, lo paga en degradación de la cuenca o lo paga en el costo de lo que cuesta tratar el agua porque ya ensució el río. Entonces, es un tema de conciencia, pero es un tema también de ponernos de acuerdo, de establecer políticas públicas y leyes que regulen cada uno de estos sectores. Eso va mucho más allá de lo que hace el IDAN, porque al final el IDAN es una empresa pública prestadora del servicio, pero que requiere a su vez un paraguas institucional que lo ayude. Ahí interviene mi ambiente, ahí interviene el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con el crecimiento, la informalidad, las invasiones, que al final lo que se hacen es que se pegan a las líneas del agua, el IDAN, y nos quitan la capacidad. Lo que hablamos de esas grandes fugas de agua, en realidad es consumo muchas veces de gente que se pega a las líneas y utilizan el agua. O sea, es un montón de temas que tienen que ser vistos de manera integral por una gestión de Estado, inclusive más que una gestión de gobierno para lo que es la gobernanza del agua. Ingeniero, ese punto que usted acaba de mencionar me retrae una imagen que observé en el área oeste, en donde de manera ilegal se estaban conectando a las tuberías, inclusive había una desventaja para cierta población que sí estaba conectada de manera legal porque estaban utilizando bombas eléctricas para poder succionar la mayor cantidad de agua posible y quizás muchos de ellos ni siquiera están pagando el agua. Mire, eso lo vivimos todos los días, desde el servicio de reparto por carro cisterna, que es un servicio inequitativo y que afrenta
lo que es inclusive la igualdad de género, porque al final son las madres de familia las que tienen que esperar el cisterna todos los días a que llegue a su casa, hasta la manipulación de las válvulas del IDAM por producto de muchas veces de barriadas informales que manipulan válvulas, le quitan el agua a barriadas formales y que de alguna manera hay que poner orden. Al final, el primer orden es tratar de evitar el crecimiento informal que está sucediendo mucho, no solo en el oeste, en el este, durante el 2020 hubo un gran crecimiento con el tema de la pandemia y la ralentización de barriadas informales. Tenemos que poner orden en eso, porque si no, no hay manera de tener un sistema de agua que sea equitativo. Al final el agua es importante que sea formal, porque cada uno tiene que tener un medidor y cada uno tiene que pagar su cuenta de agua, porque es la única manera de que la gente utilice racionalmente el servicio. El tema del agua es que si usted no la paga y deja la pluma abierta, le quita el agua al que está al lado. Entonces, es un tema de poner todo en orden, ordenamiento territorial, la parte ambiental, la regulación ambiental y todos los otros actores que de alguna manera participan en la parte social y en la parte digamos que la planificación de la manera en que crecemos. Y no menos importante, probablemente más importante, las autoridades locales, los alcaldes, los representantes, los diputados, que tenemos que ponernos de acuerdo para poder tener un crecimiento equitativo, porque si se hace de esta manera y desordenada e informal, al final no ayuda a nadie y lo que hace es generar cada vez más presión sobre los sistemas que tenemos y los servicios públicos que tenemos que brindar. Ingeniero, en esa misma línea que usted menciona del tema del agua y de la gente abriendo el grifo, este, la pregunta es, usted ha sido bombardeado por una cantidad de tuberías que se han roto. Escuché que una de las partes que usted mencionaba en un medio, el problema está en que no se sabe dónde están las tuberías. Ha habido rotura, bueno, lo que recientemente en Arraiján, rotura en Chitré, si no me equivoco, y van a seguir de acuerdo la falta de lo que usted menciona, mantenimiento y también ubicación de estas tuberías. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, hay muchos motivos. Te pongo el ejemplo, no fue en Chitré, este lunes fue en Los Santos. En Los Santos, perdón. Pero Sí. fue una construcción que estaba construyendo y le pegó a la tubería del IDAN. Eso pasa muy, muy a menudo. ¿Por qué? Porque es parte, también te digo, del crecimiento ordenado o desordenado que tenemos en la construcción y en las actividades. Por supuesto que cuando tú tienes actividades que están en construcción como carreteras, obras públicas, normalmente pueden impactar tuberías y eso nos afecta. En otros casos es precisamente por, bueno, sobrepresiones y pasa. O sea, cualquier acueducto va a tener roturas permanentes. Y hay algunas más grandes, como las que estuvimos atendiendo en Chilibre el mes pasado, porque había una fuga ya de edad que había que meterse y repararla. Tenía años esa fuga. Sin embargo, mira, al repararla, los tanques de tinajita comenzaron a amanecer 2 metros más arriba cada uno. Eso representó más de 2 millones de galones diarios a la ciudad solamente al reparar esa fuga. O sea, cualquier acueducto va a tener fugas por mucha naturaleza. Lo importante también es tener la capacidad de respuesta y sobre todo tener los repuestos y la capacidad de atenderlos rápidamente, la atención oportuna y también con la comunicación oportuna. Eso es parte de una etapa que vamos a entrar en un proceso de transformación del IDAN como una empresa pública, que es lo que lleva también un programa que se llama el programa del acompañamiento, donde vamos a hacer una reingeniería de cómo funciona el IDAN ante la sociedad como una empresa. ¿Pero hay mapeo de las tuberías de este país, ingeniero? Mire, mapeo, por supuesto, no solo mapeo, georreferenciado en un sistema. Dentro del IDAN nosotros tenemos no solo cada tubería, cada válvula, cada cliente lo tenemos mapeado, por supuesto los formales, no tenemos los informales. Y el IDAN sí maneja un catastro bastante bien hecho, sin embargo tenemos tuberías de todos los tipos, todas las edades, y tampoco es tan fácil como decir, en este momento con tantas prioridades de dotación vamos a cambiar todas las tuberías que tengan más de 50 años. Normalmente eso no pasa casi en ningún país. Lo que se hace es que tuberías que ya hayan llegado a su vida útil y que están, entonces ahí sí se interviene. Pero normalmente Panamá, y le doy el dato,
se maneja en cuanto a la fuga física dentro de los parámetros normales de un acueducto como cualquier acueducto de Latinoamérica. Nuestros problemas y nuestros retos vienen más que todo por lo que llamamos pérdida de agua no contabilizada, o sea, agua que se está utilizando y que se está perdiendo, ya sea por dos motivos, o porque son clientes informales, o sea, no son clientes del IDAN, que están pegados al acueducto y no los estoy contabilizando, o inclusive, de repente pueden ser clientes formales, pero no los estoy midiendo, sino que les cobro por promedio, y entonces dentro de sus casas tienen sus corquis dañados, y esa agua se va al alcantarillado y no la estoy captando y no la estoy cobrando. ¿Cómo yo sé que esto está pasando? Porque en la planta de tratamiento me llega el agua muy diluida. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua se me está pasando directo por la red y me cae el alcantarillado y quiere decir que tengo fugas. Entonces tengo que invertir más en tener medidores y en leer medidores y en cobrar en base al consumo. Y por ahí es donde van necesariamente las prioridades en este momento. Ingeniero, ya estamos pronto a culminar esta entrevista, lamentablemente, pero sí me tocó un punto muy importante. Estamos en ese momento ya de hablar de una modernización del IDAN, y usted acaba también de mencionar ese acompañamiento a través con el BID. Si nos puede explicar en qué consiste básicamente todo este sistema. Mire, precisamente en julio esperamos comenzarlo. El acompañamiento no es más nada que agarrar las buenas prácticas y las mejores experiencias de una empresa de agua pública, o sea, porque nosotros somos una empresa pública y vamos a seguir siendo pública, pero que vaya muy enfocada a la satisfacción del cliente o a superar las expectativas del cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha digitalización, mucha inversión en el capital humano para un cambio cultural y dar un buen servicio. Entonces, para esto es posible si modernizamos la parte de los procesos, los sistemas y las políticas con las cuales actuamos. El IDAN tiene muchísima gente capacitada, muy bien formada y sobre todo gente muy entregada a su servicio. Yo creo que lo que nos hace falta es trabajar de una manera más estructurada con plataformas digitales que permitan mejor comunicación con los clientes y sobre todo una satisfacción en lo que yo llamo los 3 puntos de contacto. Cuando tú pagas, que yo te tengo que leer, facturar y cobrar de una manera que para ti sea accesible. Cuando tú tienes algún trámite que hacer con el IDAN para que sea digital, fácil, te pongo un ejemplo, la dirección de pasaportes, que tú vas y recibes un pasaporte en línea muy bien hecho, y cuando tienes una queja, que cuando tú tienes una queja de una fuga de agua, la puedas poner fácilmente por el canal que quieras, por Twitter, por llama, yo la pueda captar, te digo que yo sé, la atiendo y te digo que ya la atendí, y la atienda con capacidad. Hacia eso es donde vamos y eso va a una transformación digital, acabar con los papeles, acabar con las remas de los documentos que existen en el IDAN, y eso ya lo iniciamos, pero eso lo vamos a hacer con el acompañamiento de una empresa que ya lo hace a nivel internacional todos los días y con el financiamiento del Banco Interamericano. Nosotros esperamos quedar como una de las instituciones más digitalizadas y vamos a medir la satisfacción al cliente y sobre todo mucha comunicación de lo que estamos haciendo y de cómo se invierte el dinero público para la transformación del IDAN. Ingeniero Juan Antonio, Carlos habla de la modernización del IDAN y usted explica el acuerdo con el BID y todo lo demás. ¿Cómo el ingeniero que ha estado al frente del IDAN durante un par de años también estuvo hablándole a la sociedad sobre la necesidad de modernizar el IDAN y ahora está en el IDAN nuevamente? ¿Qué busca o qué piensa dejar Juan Antonio cuando se retire del IDAN después de 5 años? Son 3 cosas fundamentales. Primero, terminar los proyectos que están en construcción independientemente de qué gobierno lo haya iniciado, porque esto no se trata de quién inició, sino de terminar los proyectos. Ponernos al día en lo que es la oferta de agua contra la demanda y el crecimiento urbanístico. Segundo, transformar el IDAN a una empresa moderna que supere las expectativas de sus clientes en todas las fases de servicio. Y tercero, mejorar el capital humano y sobre todo el ambiente de trabajo para que el IDAN sea una empresa donde los muchachos quieran ir a estudiar a la universidad para algún día trabajar en el IDAN. Que sea una de las empresas donde la gente quiera trabajar porque hay un buen ambiente de trabajo. Al final lo que buscamos es una empresa de servicio público, y se rayo la palabra público, que cumpla con las expectativas de sus clientes y que además
cumpla con la expectativa de brindar este servicio que es importante para que las personas tengan equidad en oportunidades de desarrollo de manera individual a nivel nacional. Bien, interesante los puntos que ha mencionado y bueno, sí, ya prácticamente nos gustaría que usted nos diera a conocer sus conclusiones sobre ese mensaje a la población, mayormente la población afectada que no está recibiendo agua potable, que están saliendo a las calles, que están realizando manifestaciones y protestas, y también aquella población que aspira a adquirir una casa y quizás su mayor temor no es la casa, es si a futuro o una vez se cambie de residencia puede contar con el vital líquido. Miren, nosotros somos conscientes del problema de la deficiencia que se está viviendo sobre todo en el área oeste, pero también se está viviendo en Chitré, en Santiago, en muchas partes en David, en muchas partes del este. Tenemos retos para ponernos al día en cuanto a la oferta de agua potable porque nuestros sistemas los hemos encontrado al límite de su capacidad. Sin embargo, tenemos a corto, mediano y largo plazo las acciones para garantizar que mejore esa situación. El gran reto es cómo abastecemos a los que ya tenemos sin parar el crecimiento de lo que está en este momento de desarrollo, porque también se necesita esa inversión y el crecimiento y las casas nuevas, las hipotecas nuevas y todo lo que viene por delante. Entonces, con mucha comunicación, vamos a trabajar en un plan bien estructurado para cumplir con el reto de tener agua 24/7 con calidad asegurada y también, por el otro lado, transformar el IDAN para superar las expectativas o cumplir con las expectativas de servicio que debe brindar como una empresa pública de servicio. Sí, Carlos, creo que ha sido interesante lo que hemos conversado con el ingeniero Juan Antonio Ducres. Lo importante es que creo que hemos hablado temas y reiteradamente del tema de, estamos a punto de sobrepasar el tema de lo que dice el ingeniero, la demanda. Se está trabajando, el IDAN ha sido la institución que está en el ojo público, en el espejo público de la sociedad. Definitivamente hay que modernizarla. Creo que lo que se está trabajando y lo que menciona el ingeniero del tema de la turbiedad del fin de semana fue un reto muy grande para ustedes, pero sobre todo el tema de que la población está creciendo, pero tiene que haber, como usted lo menciona, un tema de política pública y de interacción en todas las instituciones del Estado. Por ejemplo, el IDAN no puede trabajar aislado, ni se debe trabajar las otras instituciones aisladas, por ejemplo, lo que usted menciona, el MIBIOT, el MINSA, los municipios que otorgan permisos para la creación de estas urbanizaciones. Y es importante porque definitivamente la población está creciendo y necesita agua potable. El agua no se ha desmejorado en todo este tiempo y eso es básico. Pero finalmente el tema del cambio climático, tenemos que entender los panameños que si no ponemos nuestra parte, los fenómenos climáticos van a continuar, no van a parar porque nosotros simplemente lo querramos, sino porque la naturaleza nos está diciendo que las cosas las estamos haciendo mal. Y por eso hay que, como dice el ingeniero, crear una gobernanza y una gobernanza para tratar de establecer las políticas públicas del agua. Y creo que eso es importante para la modernización de la institución que le brindan un servicio, quizás el servicio más importante después de salud al país. Así es, Jorge. Ingeniero, gracias por estar con nosotros, ingeniero, y sobre todo ese mensaje a la población en general. Creo que todos como personas podemos poner ese grano de arena y sobre todo aportar, crear conciencia sobre el uso del agua en nuestro país. Como siempre, queremos invitarlo para que usted disfrute de una experiencia única, irrepetible, llena de moda, gastronomía y autos, todo en un solo lugar. Momentos únicos que solo lo viven en Soho City Center. Llegamos al final, amigos televidentes, no sin antes darle la gracia al ingeniero Juan Antonio Ducres por estar con nosotros, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Gracias por su sintonía y la invitación para que nos acompañe en otro próximo programa.